Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, en su edición de podcast, a Reflexiones al Pasar, nuevamente junto a ustedes, junto a temas de interés, tanto nacional como internacional, en donde nos reunimos en una tertulia, en un debate interesante entre amigos del portal, para discutir precisamente estos temas. Hoy, con un tema bastante real, latente, que está ahí en el punto de mira de la discusión, que es la situación internacional. Lo hemos denominado Chile y la coyuntura internacional. Y para ese efecto tenemos el agrado de contar en nuestra mesa de café, de trabajo, a un periodista conocido ya por nosotros los adeptos, Enrique Contreras González. Enrique, gracias por quedarte a conversar con nosotros en el Gracias, podcast. Paulino. Encantado de estar aquí con Estamos con Carlos Ursuestri, que también acá un panelista permanente del portal. Muchas gracias, Paulino. Y hoy día dada la importancia y dada la cercanía y dada la profundidad del tema, le solicitamos a Jorge Sanz Jofré, un amigo de la casa que siempre pasa por aquí, que hoy día conseguimos que se quedara un poco en su calidad de especialista en el tema de lo que vamos a hablar. Jorge es doctor en desarrollo local y territorio, es magíster en ciencias militares, es analista internacional, en seguridad internacional, en geopolítica, estrategia, en la Academia de la Guerra de Ejércitos. Es un académico en general que nos va a dar luces sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias Feliz a de ti, estar acá. muchas gracias a ti. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos esto? Yo diría, démosle un marco general, Jorge. ¿Cómo está Chile en el plano internacional? ¿Cómo está Chile con los vecinos? Hemos sabido por informaciones de la prensa que una alta funcionaria del gobierno argentino hizo un comentario que causó mucha preocupación en el gobierno chileno respecto de que había movimientos de terroristas o de grupos extremistas en el norte de Chile. Se habló de Hezbollah incluso. Sí. Bueno, lo de Bolivia está claro, Perú, siempre son, con Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas. ¿Para qué hablar de Argentina? Que siempre hay un tema ahí latente. Pero ¿cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo está Chile en este momento? Chile tiene una posición bien excéntrica en América Latina, está muy lejos de todo. Sin embargo, ha logrado captar alguna atención porque alrededor de Chile están pasando muchas cosas. Milei aparece y adopta una característica de tratar de lograr los apoyos necesarios a partir de crear una sensación en las Fuerzas Armadas de mayor potencia. Estados Unidos le coopera, le compra aviones, lo autoriza a comprar unos aviones F-16 que alteran el equilibrio estratégico que existía en la zona. Habla de una base militar en Tierra del Fuego orientada a la Antártica. Durante el gobierno anterior, el presidente Fernández diseña la plataforma continental, que si nosotros la revisamos nos deja sin Antártica. Entonces, se empiezan a levantar algunas señales que son un poquito incómodas. Bolivia tiene, Evo Morales está detrás del gobierno y es un opositor al gobierno y dice muchas cosas del gobierno, pero lo importante de Bolivia es que Irán está dentro de Bolivia. Y está dentro de Bolivia no porque quiera estar acá, sino porque Bolivia tiene uranio. Y el desarrollo nuclear de Irán necesita ese uranio, que nadie más se lo va a vender, se lo va a vender Bolivia. Y lo están trabajando en el Salar de Uyuni. Tenemos Perú, es un vecino que todavía está tranquilo por la cantidad de problemas que tiene adentro. Así que es un vecino que está tranquilo hasta el momento. Sin embargo, desde todos estos espacios tenemos una corriente migratoria
que nos invade, que nos complica la vida. El Estado de Chile definió que iban a abrir las fronteras y esa apertura de fronteras genera un problema de seguridad adentro del Estado. Entonces, y de ahí al norte, Brasil está con Lula tratando de conformar un apoyo que le permita pasar adelante, o sea, ser el motor que es en América Latina. Y hay un dato que es importante porque sale de las 10 primeras economías Rusia y se instala Brasil. Y ese dato para nosotros es muy importante porque es un motor enorme. Ecuador tiene sus problemas de seguridad con Noboa, que genera un cambio e instala a los militares porque define que el problema de la delincuencia es una amenaza. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas pueden actuar en esa amenaza. Y hacia el norte lo más destacable es, bueno, el problema de Colombia con Venezuela y Bukele. Bukele, que es un faro que está por allá tratando de hacer muchas cosas e ilumina el resto del panorama de la seguridad con sus medidas, con su alcance. Y ahora que la Asamblea Nacional quiere perpetuarlo en el poder, lo que es una complicación para el concepto de democracia y un problema para él también. El mantenerse en el poder durante mucho tiempo lo incorpora a un grupo que teníamos en Latinoamérica, donde estaba Chávez, donde está Correa, donde está Evo Morales, donde están los Kirchner, que hacen modificaciones constitucionales para perpetuarse en el poder. Entonces, eso complica la democracia. Estamos en un barrio difícil. Sí, el barrio difícil. Y ahora tú le agregaste un tema que me gustaría, Enrique, que lo diéramos vueltas, la migración. Sí. ¿Qué influye este Pero cuadro? Paulino, de la antes migración? de que no perdamos el hilo que nos está explicando Jorge también, ¿y cuál es la posición de Chile frente a todo este panorama de nuestros vecinos, del análisis que tú haces? Chile, ¿Qué ocurre con nuestro sí. Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué pasa con el jefe de la nación? Chile, es difícil la posición de Chile, porque la corriente migratoria de Venezuela llega acá, y llega acá por varias razones. Primero, porque éramos los que estábamos económicamente mejor. Se ha tratado de señalar que fue el presidente Piñera, que en paz descanse, a Cúcuta, a invitar a todo el mundo y que todos se vinieron, pero la verdad es que la migración empezó bastante antes. Hay una corriente migratoria de Perú que se instaló hace muchos años atrás, y después empieza esta migración de Venezuela y Colombia en particular, Venezuela en particular y Colombia, que se nos vienen y se vienen a instalar aquí. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos las herramientas para controlar ese flujo migratorio porque tenemos algunos problemas, algunas definiciones que no hemos hecho. ¿Cómo vamos a enfrentar la migración? Empezamos a normalizar que un chorro migratorio, que lo estamos mirando todos los días en la televisión, entre por un paso, comillas, no habilitado. Es decir, la entrada por la ventana la empezamos a normalizar. Ilegal. Absolutamente ilegal, y lo normalizamos. Entonces, hay decisiones que no hemos tomado. ¿Por qué no las hemos tomado? Porque nos vimos enfrentados a un movimiento político interno, a una explosión social interna que nos capturó todas las atenciones. Por lo tanto, el hacer cualquier cosa alrededor que generara fuerza implicaba estar en contra de este movimiento. Así que los gobiernos, el anterior y este, se vieron un poquito con las manos atadas para tomar decisiones que era necesario tomar. Entonces, sí, Chile está en una complicación. Pero desde ese punto de vista, ¿en qué sentido? Yo quería preguntarle antes, Enrique, eso, porque ¿en qué sentido, en tu calidad de periodista, Enrique, le asignas tú a lo migratorio un rol más importante, digamos, más profundo? Bueno, ¿En qué influye? o sea, hay varias razones, tanto para que haya un flujo migratorio hacia Chile como para que Chile haya aceptado inicialmente ese flujo migratorio. Tenemos un problema demográfico, lo tenemos. Por lo tanto, inicialmente cuando llegó una gran corriente peruana, fue aceptada porque llegó a trabajar, llegó a instalarse en segmentos del trabajo que en Chile ya no estaban siendo cubiertos. Tenemos problemas temporales con la fruta, qué sé yo. Entonces, esto también atrajo mucha migración. Sí. Después empezaron a llegar de Colombia y de Venezuela inicialmente. Y la corriente haitiana, perdón que te interrumpa. La corriente haitiana también, que llegó muy fuerte también en un momento, pero esa corriente ya está retirada, curiosamente. Y tenemos ahí las primeras oleadas de venezolanos que llegaron a Chile, que fue gente de un muy excelente nivel laboral, profesional, académico, gente que se insertó fácilmente, pero después empezó a llegar otro tipo de personas
que venían con otros fines, o sea, unos dicen venían a delinquir, otros vienen a aprovechar, por ejemplo, la visa waiver, que usar a Chile como, Sí, como claro. trampolín para poder entrar a Estados Unidos, en general, o sea, y en ese sentido Chile no tiene claro exactamente qué es lo que está haciendo toda esa gente en Chile. Tenemos, dicen, aproximadamente 1.400.000 aprox de extranjeros llegados en los últimos 20 años. Entonces, y como bien dice Jorge, no tenemos una política que nos permita enfrentarla de buena manera y provocar la salida de quienes no queramos nosotros que estén aquí y que no sigan entrando también por la ventana. Pero es un factor importante la migración. Es un factor en este momento, como digo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de nuestra demografía, pero también es importante desde el punto de vista de la economía, por favor. O sea, es importante. Son gente que mueve la economía, el consumo, y por lo tanto debiera, una vez que tengamos una recuperación de los índices macroeconómicos, esas personas deberían efectivamente ser muy importantes en todos esos aspectos. Oye, Carlos, ¿y la cosa política? ¿Qué rol juega el gobierno acá? O los gobiernos, o mejor dicho, más que el gobierno, las políticas de relaciones exteriores. Las políticas de relaciones exteriores. Se dice que Chile es un ejemplo en América Latina de que él aparta Chile aparta todo lo exterior y lo deja fuera de la contingencia interna, de la política doméstica. Que hay políticas exteriores así, y se reúnen los ministros de Relaciones. Una política de Estado. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cuál sería la responsabilidad entonces de la política exterior chilena? Para este cuadro que pintó Jorge, estamos discutiendo acá. O sea, después de lo que plantea Jorge, a mí me preocupa muchísimo el vecindario que tenemos en estos momentos. Poco fiable. O sea, me preocupa por razones de tipo notorias en cuanto a las cosas que se están haciendo, pero por otro lado, he tenido la oportunidad en los últimos años de ir a Argentina, relacionarme con los argentinos en forma muy fraternal, con muy buena acogida. Los peruanos nos acogen bien también. Los bolivianos también nos acogen bien. Entonces... pero no los gobiernos. El problema que estoy viendo ahí es que gobiernos. existe, a mi juicio, una desvinculación entre la política exterior del gobierno con lo que realmente piensan a lo mejor los pueblos. Porque es probable que entre los pueblos, entre la gente, no existan estas coyunturas tan fuertes de distanciamiento. Entonces, y esto a mi juicio pasa por el hecho de que los gobiernos, en cuanto a política de relaciones exteriores, los representantes de cada uno de estos países ideologizan la postura de relaciones internacionales. La miran desde el punto de vista personal, ideológico, de la postura del grupo político gobernante, dejando de lado al Estado completo en términos de política de relaciones exteriores. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, una cuestión de Estado, no están hablando por el Estado de Chile. Están hablando de su posición ideológica, creyendo que la posición ideológica representa a todo el Estado de Chile. Y eso no es así. Porque por otro el lado, Estado más que el gobierno, mucho más que el gobierno. por supuesto, Estado claro, somos todos, pero digamos. ellos asumen de que son el Estado de Chile. Sí. Dar una vuelta, para dar una vuelta, representar. Jorge, esto del Estado, porque en el análisis político se advierte, diría uno, si revisa la prensa, la televisión, la radio, de que en general los analistas tienden a ponerse de acuerdo en eso, en el sentido de que hay un divorcio entre lo que piensa la gente, como decía Carlos, Sí. y cómo actúan los gobiernos. Ese abanderamiento en diversos bloques, UNASUR, unos lados, los otros están por una suerte de entendimiento más bien económico. Chile, por ejemplo, privilegió mucho tiempo sus relaciones con el Asia-Pacífico, y eso provocó la envidia o el recelo de otros países ¿Y el como Argentina y crecimiento? Brasil. Claro. ¿Cómo lo ves tú eso? Los estados actúan solo por interés. Su participación en el mundo internacional tiene que ver solo con el interés. Y el interés lo definen los gobiernos, el interés del momento. En algún instante se abrió Asia-Pacífico para nosotros, que fue un tremendo negocio. No nos llevaron nuestros amigos, nos llevó Malasia,
participamos de eso, pudimos establecer, porque era parte del convenio APEC, fundamentalmente, APEC es el 50% del PIB mundial y el 50% de la población mundial, y por primera vez en la historia nuestra estamos de frente al desarrollo, porque APEC se lleva casi todo, están las potencias, esto todo. Por lo tanto, fue un tremendo negocio participar de eso. Nosotros llevamos a Perú, a APEC, y nos permitió crecer, nos permitió empezar a avanzar y empezar a enfrentarnos a los desafíos que nos ponía el desarrollo y empezar a estructurar un Estado que nos permitiera soportar esos desafíos que nos estaban imponiendo. Teníamos que firmar convenios de libre comercio con todos los estados de APEC, por eso que tenemos tantos. Y cada uno de esos convenios nos obligaba a tomar decisiones que estaban mucho más allá de nuestras propias capacidades. ¿Por qué? Porque éramos un Estado chico, porque veníamos saliendo de estar de espalda al desarrollo durante toda nuestra historia, nos estábamos enfrentando a este nuevo mundo, pero pudimos crecer, lo pudimos enfrentar. En algún minuto nos vimos como en la puerta del desarrollo y por cuestiones políticas, que no sé si vale la pena analizar o no vale la pena analizar, pero por cuestiones políticas nos empezamos a farrear ese paso que nos faltaba, ¿cierto? Y nos quedamos en este apronte y empezamos a decaer por las políticas que empezamos a adoptar. Pero sin duda que todavía somos el mejor lugar de América Latina en términos de desarrollo, en términos de crecimiento, pero no de seguridad. No necesariamente de seguridad, porque en seguridad no hemos tomado todas las medidas que hay que tomar. No hemos enfrentado el problema de verdad. Claro, ahí tenemos un grave problema, claro, justamente. Y cuando queremos enfrentar el problema de verdad, ponemos un tope, que son las reglas de uso de la fuerza. Entonces, cuando empezamos a discutir las reglas de uso de la fuerza, pueden pasar meses y el problema de la seguridad se nos sigue agrandando y nosotros estamos metidos ahí, porque tal como lo decía, es un problema ideológico. Que esté bien, que esté mal, no sé si vale la pena cuestionarlo, Claro. pero es un problema ideológico. Oye, es un problema ideológico, Jorge, perdona que te interrumpa. Sí. El Mercosur, Mercosur fue ahora. ¿qué crees tú? Con Chávez. El Mercosur fue, porque claro, América Latina se escondía ahí, se refugiaba en el Mercosur. Argentina, Brasil. Y nosotros estábamos hablando con los japoneses, con los de Malasia. Trataron de construir una alianza que permitiera presentar un frente unido en lo económico y en lo político. Frente a los otros gigantes comerciales. Claro, frente a los otros, exactamente. Pero resulta que cuando en Chile se liberaliza la economía, cuando se bajan los aranceles, cuando se produce todo aquello que supuestamente nos llevó al camino al desarrollo, empezamos a tener problemas con Mercosur, porque Mercosur es una alianza absolutamente proteccionista. Y por lo tanto chocaba absolutamente con lo que nosotros propugnábamos, y de ahí, por ejemplo, nace la Alianza del Pacífico, donde Chile propone a Perú, propone a Colombia, qué sé yo, y México, y forman una alianza que en América Latina también es súper poderosa, súper dinámica y activa, y varios países están tratando de entrar ahora, pero con otros paradigmas, no con el paradigma, digamos, del arancel cero. Del crecer hacia adentro, del protegerse. Digamos que es efectivo, entonces que hay ideologización. Absolutamente, mira, Sí. los gobiernos en manos de qué corrientes políticas estaban cuando nace Mercosur. Claro, también influye. Claro. ¿Te das cuenta tú? Sí, claro. Oye, pero eso nos lleva a otra cosa. Vamos a hacer una pausa, amigos, del portal, porque nos vamos a meter ya en el área grande. Somos un sector del mundo muy pequeño. Yo creí que estábamos en el área grande. No, ahora ya. ya. Ahora vamos a meter a otro tipo de problemas internacionales. Vamos a hacer una pausa, amigos. No se vaya, solo una breve pausa y volvemos. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas, amigos del Portal Citerior, acá nuevamente en el podcast Reflexiones al Pasar. Y el tema internacional, ese es el tema que nos tiene preocupados hoy. Estamos con Enrique Contreras González, periodista, Jorge Sanz Jofré, analista internacional, Carlos Ursúa Stricker, profesor de Estado.
A ver, entremos al área grande. Entonces. ¿Qué pasa con Gaza? ¿Qué pasa con Gaza? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Todos los palestinos que viven en Chile, todos los judíos que viven en Chile, probablemente haya futuro en las universidades chilenas, lo que está pasando en las universidades norteamericanas. claro. Puede ser, ¿cierto? claro. Puede ser un tema. ¿Cómo estamos parados ahí? Es un conflicto que tiene... No nos metamos en la historia del conflicto, metamos en el conflicto claro, como está ahora. claro, como Porque está la historia del conflicto, Claro, vamos a terminar la Primera Guerra Mundial. El conflicto hoy día es entre un Estado y un grupo que está definido por algunos estados como terrorista, que es Hamas. El mundo, producto de ese derecho a defensa que asume Israel y que el mundo no ha definido hasta dónde dura, entra después de un ataque de Hamas, recupera muy rápidamente la iniciativa estratégica y entra a la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza hoy día es casi nada, está todo destruido, muchos muertos. No se puede definir cuando se cuentan los muertos quiénes son de Hamas y quiénes no son de Hamas, porque ninguno usa uniforme, porque todos usan la misma ropa. Una de las características de la guerra que desarrolla Hamas es poner primero a los muertos, y si nosotros nos damos cuenta cuando dicen hay 30.000 muertos, pero tantos son niños, es una victimización de su sistema de guerra que es propio de las características de ese tipo de guerra subversiva. ¿Qué es lo que está pasando con Hamas? Es que involucra afectos. Es tremendamente difícil ponerse en esa cornisa para mirar equitativamente a los dos lados porque compromete afectos. Y nosotros estamos trayendo la guerra al interior del país. ¿Por qué razón? Primero, por las declaraciones. Y segundo, porque el gobierno de Chile tomó partido y se embarcó en un juicio contra el Estado de Israel. Un juicio que levantó Sudáfrica. Entonces, nos estamos trayendo el conflicto innecesariamente porque las comunidades palestinas, las comunidades judías, son parte importante de la vida de Chile. Y la estamos haciendo enfrentarse. Y que coexiste, o han coexistido siempre pacíficamente. Entonces tenemos un problema serio. Y lo otro es que si nosotros empezamos a mirar el conflicto, ¿quién nos proveía de elementos para la seguridad y la defensa era Israel? Y nosotros le pusimos un freno a Israel. No recibimos al embajador, tramitamos al embajador, lo sacamos de la Feria del Aire, hicimos muchas cosas. Mira lo que acaba de hacer Gustavo Petro, anunciando el rompimiento de relaciones. Y que también claro. Israel lo provee de tecnología. Y Turquía terminó toda relación comercial con Israel mientras dure el problema de Gaza. Pero ahí hay un problema que es súper interesante, que es Erdogan. Erdogan quiere unificar, quiere construir, nosotros tenemos los años para acordarnos, la República Árabe Unida, pero desde la perspectiva de los otomanos. No de nacer. No de nacer, no de los árabes, no, sino de los otomanos, porque eres turco. Entonces los otomanos. Y quiere reconstruir ese poder a partir del neo-otomanismo. Entonces Turquía, que haya roto relaciones con Israel, es aprovechar el momento, y Erdogan lo sabe aprovechar de una manera fantástica. ¿Y qué relación tenemos nosotros con Turquía? Con Turquía nosotros tenemos buenas relaciones ¿No tenemos comerciales, problemas? no tenemos problemas con Turquía, tenemos un embajador aquí bastante activo, participa, no tenemos ningún inconveniente con Turquía. Se ha transformado también en un proveedor de armamento. Sí, claro. Turquía. Sí, claro. Turquía. O Turquía es un país OTAN. Pero es tan independiente que cuando Estados Unidos nos lo invitó a participar en el desarrollo de un avión europeo de combate, le compró munición y aviones a Rusia. No tiene ningún problema. Y se mueve, pero sin ningún inconveniente, en la esfera del poder, porque necesita superar al interior de Turquía a Atatürk, que es el padre de la Turquía moderna. Claro. Entonces él se quiere poner a la altura de eso, simulando quizás a Mao con Deng, que son como equivalentes. Claro. Él quiere ser el equivalente a Atatürk. Atatürk era un tipo racional, era un tipo laicista, Laico. era un tipo... Absolutamente. Define el Estado laico. Claro, justamente claro, Turquía, pero sí, claro. ¿Cómo Y se- en cambio Va deshaciendo el camino de va Atatürk. deshaciendo ese camino. Exacto. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con la religión musulmana al interior de Turquía? Siendo Siendo un Estado laico en este momento, definido por... pero Erdogan lo está Lo devolviendo. está devolviendo. Como no pudo entrar a Europa porque tenía un contendor monstruoso que era el canciller, el cardenal Ratzinger, antes de ser papa, era un contendor monstruoso. Y dijo, mientras usted no reconozca el genocidio armenio, no entra a Europa. Y Ratzinger sigue teniendo ese poder y esa concepción. Y Europa empieza a entender que los musulmanes ya son demasiados dentro de Europa como para dejar entrar
otros cientos de miles más. Entonces, tiene un problema con eso. No va a reconocer jamás porque ningún país puede reconocer un genocidio, así que jamás va a reconocer el genocidio armenio. Entonces, Turquía está jugando un rol fantástico ahí, y lo que está haciendo Erdogan es, como no puedo entrar a este mundo occidental, voy a ser oriental y voy a levantar de nuevo esta, Oye. sin ser un Estado teocrático, es un Estado musulmán. Sí, pero Es musulmán. pero enfoquémonos un poco más en el peligroso, porque Turquía, al parecer, ustedes están planteando que no es peligroso, digamos. Turquía Por no, el momento. por el momento. Pero el que sí es peligroso, Es o Irán. podría ser, pues, es Irán. Es Irán. Y también es Sin duda. un país grande, persa, tiene, o está por tener armas atómicas. Mm. Entonces, ¿cuál es el peligro? Porque hay que empezar por ahí. ¿En qué medida Irán, que es un país muy lejano a nosotros, podría convertirse Pero lo en tenemos peligro? aquí al lado en Bolivia. Pero lo tenemos al lado en Bolivia. Lo tenemos al lado en Bolivia. Estuvieron en la AMIA. Estuvieron en la AMIA. Y hoy día Irán, después del bombardeo, que lo podemos conversar, Mm. está actuando a través de Hezbollah. Y Hezbollah, nosotros en Chile tenemos antecedentes desde hace mucho rato que Hezbollah está en la triple frontera. Hezbollah no vino a América Latina, aparte de AMIA, no vino a América Latina a poner bombas ni a hacer atentados. Vino a América Latina a conseguir los recursos para sostener la guerra que tiene desde el Líbano con Israel. En eso está aquí. Y en ese plano tiene contactos con los carteles mexicanos, tiene contactos con la FARC y tiene contactos con la venta de las drogas en la triple frontera. El comercio de drogas en la triple frontera es Hezbollah. Y esos antecedentes están. Por favor. Y lo que nosotros Capaz tenemos... que tenga relaciones con el tren de Aragua, con los trinitarios, Es muy con probable. los otros grupos Es muy probable. traficantes. ¿Y por qué tiene relación con Chile? Porque existen algunos antecedentes que permiten pensar que en la zona franca de Iquique se blanquea el dinero que consigue Hezbollah con la venta de la droga. Por eso que dan a Hezbollah en Chile. Y si nosotros vamos a la zona franca, hay muchos negocios que son libaneses. Venezuela entregó un ministro que hoy día lo están metiendo preso. Entregó Tarik, Areca. muchos pasaportes a libaneses que llegaron desde Venezuela acá. No nos olvidemos que las relaciones de Irán con Venezuela son estupendas. Entonces, esos libaneses que llegaron desde Venezuela acá, claro, pueden ser muy buenos o pueden ser también de Hezbollah, en esta condición de venir a blanquear los recursos que salen desde la droga. Entonces, hay muchos elementos que están Ahí complicados. está el tema del avión que se paseó por Chile y Argentina. Sí, claro. Todavía no Pero en la Argentina, explicación lo pararon Ahí lo pararon. y lo entregaron a Estados Unidos. Nosotros lo dejamos pasar y no lo controlamos. Oye, Porque tenemos ese concepto de las relaciones abiertas. Oye, lo que ocurrió en Buenos Aires, ¿qué año fue eso? Con el AMIA. Con AMIA estaba Menem. todavía. Menem, pues, Estaba Menem. pero fue horrible eso. Sí. Y ahí Y todavía saca sangre en las relaciones dentro de Argentina. ¿Cuál sería la relación, oye, o el perfil entre el grupo Hamas y el grupo Hezbollah? Hezbollah es un grupo tremendamente potente que actúa desde el Líbano directamente contra Israel. Hamas es un grupo tremendamente potente que tiene como concepto la desaparición del Estado de Israel o el no derecho de Israel, y en, No eso, lo reconoce, coincide, claro. y en eso coincide con Irán. Y ahí está el peligro de Irán. Hezbollah es un grupo armado que tiene vida propia. Hamas es un grupo armado que vive y depende de Irán. ¿Cómo lo explicamos? El bombardeo de Irán a Israel, el bombardeo de Irán a Israel lo hace desde el territorio de Irán, lo hace desde el territorio de Siria, desde el territorio de Yemen. Y no ocupa a Hezbollah, porque Hezbollah se mueve solo. autónomo. Tiene esa capacidad de moverse solo. Entonces, lo dejó solo. Todo el resto participaron en este bombardeo a Israel. Y Hezbollah no participa. Porque tiene una potencia distinta a Hamas. Y Hamas está encerrado en la franja de Gaza y no se mueve de ahí. Hezbollah tiene autonomía. Ahora, hay quienes dicen que este bombardeo de Irán a Israel, Sí. y la respuesta de Sí. Israel a Irán, fueron absolutamente coreografiados. O sea, Pero fueron sí, avisados. pero hay un detalle. Son avisados y son casi simbólicos. Ujú. Irán le pega Responden al a su desierto del público Negev. interno. Sí, claro. Es para el público interno. Le pega al desierto del Negev y le pega a las alturas del Golán. Pero hay 4 o 5 misiles ultrasónicos, hipersónicos,
que lanza Irán y le pegan a una base militar. Ya. Todo el resto los votaron, pero esos 4 o 5 no los votaron y le pegaron a la base militar. Por eso que Israel responde tan rápidamente y se va directo a una área de desarrollo nuclear y vota todas las defensas antiaéreas de esa área de desarrollo nuclear. No hay muertos por ninguna parte, digamos. No hay. Y eso poco se supo. Pero esos 2 mensajes están claros, para Irán y para Israel. Oye, y eso está pasando o puede pasar o se está incubando a 2.000 kilómetros de acá, en el norte, en Iquique, ¿no es cierto? Sí, Arica, sí. ahí está la frontera y movimiento de Solá. Es posible que no sabemos el volumen. Es decir, lo que habíamos hablado de vecinos poco fiables, amigo. No solamente son nuestros vecinos geográficos, sino que el barrio, y más que el barrio, los que vinieron a perturbar el barrio. Es un tema apasionante, amigos del portal. Estamos, como ustedes ven, inaugurando una nueva modalidad de grabación audiovisual. Espero que les haya gustado, que les esté gustando, porque vamos a persistir en esta idea. Vamos a invitar próximamente a personeros tan importantes como Jorge Sanz Cofré, Muchas gracias. a quien le agradecemos su participación en el portal de hoy. Y le agradecemos obviamente a nuestros panelistas habituales, Carlos Ursúa y Enrique Contreras. Muchas gracias por estar acá. Un agrado, un agrado. Y de ustedes, amigos, por su audiencia. Ya nos estaremos viendo próximamente con un tema de tanta gravitación y tan acuciante y tan peligroso, diría yo, para el país, como este de las relaciones internacionales. Adiós, amigos. Hasta otra oportunidad. Adiós. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.